Titulé esta mañana el mensaje Fe y Palabra, su fuente exclusiva. Y quiero invitarte a leer conmigo, voy a leer algunos versículos de Hebreos, voy a pasear un poco por Hebreos en esta mañana, pero quiero leer para introducir Hebreos capítulo 4, versículos 2 y Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Vos lo podés seguir conmigo ahí, que dice así: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, pero la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron. ¿Con qué dice? Con fe. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Seguimos con esta serie, la serie de la fe, Y la fe, como te lo explicaba el domingo pasado, como un elemento aglutinador del fundamento en este año de establecimiento. Por eso, el mensaje anterior vimos a Jesús como el autor, el consumador y el sustento de nuestra fe. Y hoy nos vamos a enfocar en la relación de la fe y la palabra. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe no se genera por un esfuerzo emocional. Decile al que tenés al lado, por más que haga fuerza, decile, por más que haga fuerza, no vas a tener más fe. ¿Vieron cuando decís, metele fe, dale, metele fe? La fe no se sostiene solo con experiencias espirituales, tampoco. Si es más larga la adoración, tenés más fe. La fe no se trata de enfocar nuestro esfuerzo en creer que Dios hará aquello que nosotros anhelamos. Porque la fe no se trata de agarrar nuestros deseos, nuestros sueños y torcerle el brazo a Dios. La fe no es una batalla en la que lo vencemos a Dios y logramos que Él nos dé la respuesta. No es la respuesta a lo que yo primero planifiqué, soñé, deseé y entonces después le pongo fe para que Dios entonces lo bendiga. O después de haber hecho todo, vengo a Dios y le traigo una ofrenda o el diezmo para decirle, bueno, Señor, ves que yo cumplo con vos, ahora vos cumplí conmigo, con mis planes. La verdadera fe nace y crece en contacto con la palabra de Dios. En Hebreos, la palabra aparece una y otra vez como viva, poderosa y activa. Y esto ocurre con toda la palabra. Pero también vemos que no siempre produce fruto. Que no siempre produce el mismo fruto. ¿Por qué? Porque no todos la reciben con fe. Por eso, quisiera esta mañana que podamos ver juntos 3 pasos del proceso entre la palabra y la fe. 3 pasos del proceso entre la palabra y la fe. Pasos sencillos, pasos claros, pasos claves. Oír, creer y, ¿qué se le ocurre? Y obedecer. Oír, creer y obedecer. En primer lugar, fe y oír. ¿Por qué? Porque tu fe comienza cuando escuchás a Dios. Leímos antes
Hebreos 4:2, que dice muy claro, pero de nada les sirvió a ellos oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron ¿con qué dice? Con fe. Este texto habla del pueblo de Israel, ¿sí? Pueblo que no escuchó, que sí escuchó la promesa de entrar en la tierra, pero no respondió con fe. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? De hecho, subió Moisés al monte y se pusieron ansiosos. Y en la ansiedad, ¿qué pasó? Enseguida reemplazaron el foco de su fe. ¿Por qué? Porque no creyeron, no le pusieron fe. Escucharon, pero no creyeron y por eso se quedaron afuera. Cantamos hoy una canción que dice, tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló y a la muerte venció. Cristo ya había vencido la muerte antes de que escucháramos nosotros la voz acá. Pero cuando escucho la voz de Dios con fe en mi vida, lo que está muerto en mi vida es vencido. Cuando yo escucho y hago propia la palabra de la cruz, para mi vida ocurre el milagro de la resurrección en mí. Cuando me apropio de la palabra y escucho y creo, ocurre algo poderoso. Pero escuchar la palabra es el primer paso. Ahora, no todo el que oye realmente escucha. Y no todo el que escucha recibe con fe lo que Dios dice. Dice Hebreos 2:1 y nos advierte así, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La fe comienza cuando prestas atención, cuando reconoces que Dios está hablando y cuando haces un alto para oír su voz por encima del ruido de este mundo. Cuando Ana nos ministraba antes de la ofrenda, decía la regla del minuto antes de decidir, ¿sí? Qué bueno que ese sea el minuto para oír su voz, para que antes de tomar la decisión te detengas a decir qué Dios dice de lo que tengo que decidir. Cuando reconoces que Dios habla y cuando haces un alto para oír su voz por encima de todo lo que se escucha, por encima de todo lo que se dice, en un momento donde todo el tiempo estamos atravesados por palabras, por pensamientos, por impulsos, por invitaciones a hacer, a decidir, a actuar. Qué bueno es que puedas escuchar la voz de Dios. La pregunta es esa: ¿estás escuchando a Dios cada día? ¿Qué es la Biblia? ¿Es tu alimento o solo una inspiración de vez en cuando? La fe que necesitamos para vivir no se sostiene sin oír la palabra con atención, con reverencia, con hambre espiritual que produzcan revelación. Amén. En segundo lugar, fe y creer. Porque tu fe se activa cuando confías en lo que Dios dijo. Te repito, tu fe se activa cuando confías en lo que Dios dijo. No basta con oír. Muchos en el desierto oyeron, pero no creyeron. Toda una generación se quedó afuera de la tierra prometida por oír, pero no creer. Hebreos 11:1 dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y agrega el versículo 3, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Génesis es una
Es un registro de suceso, de relatos de dijo Dios y sucedió. Y nosotros entendemos que esto es así por la fe. Es decir, creemos lo que no vimos porque confiamos en lo que Dios dijo. Porque confiamos en su palabra, porque confiamos en Dios. Creer en la palabra es decir, aunque no lo vea todavía, confío en que es verdad porque Dios lo dijo. Noé creyó cuando no había visto. Abraham creyó cuando no había visto. No es una fe ciega, es una fe fundamentada en la fidelidad de quien habló. Como afirma también Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, es decir, lo que Él dijo, lo que Él habló, lo que Él prometió, lo va a cumplir. Y yo entonces me mantengo firme en la esperanza. Le decía esto ayer a los jóvenes, a los adolescentes. Lo que me sostiene no es mi promesa de que le voy a cumplir a Dios, sino mi esperanza puesta en que Él siempre cumple, porque yo le voy a fallar, pero Él no falla. Y esa es mi fe, es mi certeza, que no importa cuánto yo pueda tropezar, mi esperanza está puesta en que Él siempre permanece fiel a su promesa, fiel a su palabra. Cada una de las personas mencionadas en Hebreos 11, pasaje que creo la mayoría de todos nosotros conocemos, y si no te invito a hacerlo, que lo leas, actuó porque creyó una palabra que recibió. Y esa palabra fue suficiente. Si Dios lo dijo, lo creo. Si Dios lo dijo, no lo tengo que ayudar. Si Dios lo dijo, no tengo que buscar a ver alguna manera de que entonces eso sea posible tratando de darle a Dios lo que Dios no muestra. ¿Estás confiando en lo que Dios dijo, aunque no lo veas todavía? ¿Estás creyendo más en las promesas de Dios que en las circunstancias que te rodean? Sí, yo le creo a Dios, pero en mi trabajo está todo mal. Pero este gobierno, pero el dólar, pero la inflación, pero mi familia, pero el pecado que no puedo vencer. Y entonces vamos llenando de voces a nuestro alrededor que se mezclan con la voz de las promesas del Señor y nos desvían, nos desenfocan, nos desconectan. Creer es pasar de ser un oyente pasivo a ser un creyente confiado. Un creyente que confía en la voz de Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo está tu fe en cuanto a creer lo que Dios habló? Tercero, fe y obedecer. Tu fe madura cuando respondes en consecuencia. Muchos creen, pero se quedan esperando que Dios actúe. Y Dios actúa por su palabra. Te lo repito, Dios actúa por su palabra. Dios crea por medio de su palabra. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Si Dios te prometió algo específico, créelo, porque si Él lo dijo, ocurre. El tema es cómo estás actuando vos a partir de esa palabra. Porque tu fe madura cuando respondes en consecuencia. En Hebreos, fe y obediencia están íntimamente unidas. Ahí en el capítulo 11 está lleno de frases como esta. Por la fe, Noé, ¿qué hizo?
construyó. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Moisés rehusó. Por la fe Rahab no pereció. En todos los casos, la fe llevó a una acción concreta. Creyeron, sí, claro, pero también obedecieron. Lo opuesto también es cierto. ¿Sabes que sí? Fíjate lo que dice Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Es decir, a los que no creyeron y reemplazaron enseguida a Dios por un becerro de oro. Danos un Dios. Y Dios no los abandonó, les dio de comer hasta el último día. Porque el maná cesó cuando entraron a la tierra prometida. Sin embargo, esa generación que no creyó, que desobedeció, se quedó afuera. Ayer reflexionábamos en esto. Hay cosas que no son la voluntad de Dios que ocurran, pero sin embargo suceden. La voluntad de Dios no era que la generación de Moisés se quedara en el desierto. Sin embargo, sucedió. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no creyeron. La falta de fe se manifiesta en desobediencia. De nada sirve que le pongas toda tu convicción a lo que Dios dice en tu mente si tu vida no es una manifestación visible de tus convicciones. La verdadera fe se manifiesta en obediencia incluso cuando cuesta. Porque es Dios el que habla. Y de Dios es la fidelidad de la promesa, pero tuya es la fidelidad de la respuesta. Él es fiel a su promesa y vos tenés que ser fiel en tu obediencia. ¿Estás obedeciendo lo que Dios te dijo o estás esperando sentir más fe antes de dar el paso? La palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo es mágico, no, porque el bautismo es el acto de obediencia que muestra que yo creo en que Cristo murió en la cruz y se entregó por mí. Entonces, como le creo, me bautizo. Pero sabes que todavía no siento de bautizarme. En ningún lugar dice la palabra que tengas que sentir para bautizarte. Tampoco dice que tengas que hacer un curso para bautizarte. Lo que dice la palabra es que tenés que creer y bautizarte. Si crees y no haces un curso para creer, tomás una decisión para creer. Entonces, si tomás la decisión, y si ya tomaste la decisión de seguir a Jesús, déjame decirte que el próximo domingo tenés la oportunidad de dar el paso de obediencia. Porque tu acto de obediencia demuestra que de verdad creíste y sos consecuente con tu decisión. Y por eso te estamos invitando a que lo hagas. No sé bien de qué se trata, por eso es bueno que vengas el miércoles o que te acerques a tu líder y que podamos conversar sobre eso. Pero es un acto de obediencia, es un paso de fe concreto. La fe no siempre se siente. A veces se da un paso temblando, pero confiando. La obediencia es la forma en que la fe se fortalece. No obedezco para merecer, obedezco porque creo. No obedezco para merecer, obedezco porque creo, pero a veces somos como los chicos que obedecen por especulación. Obedecen porque les conviene, así papá, mamá les dejan hacer algo que necesitan que sea sí y no que sea no. O porque papá y mamá ponemos condiciones, bueno, si obedeces entonces. Y a veces nosotros
aún adultos, somos así con Dios. Obedecemos para ver si en nuestra obediencia al fin Dios entonces nos bendice. Y no, yo obedezco porque creo. Obedezco porque sé que Él es fiel. Amén. Voy a terminar. Fe y la palabra, su fuente exclusiva. ¿Por qué? Porque la fe no nace del vacío. Nace cuando Dios habla y nosotros respondemos con una vida confiada y obediente. Cuando Dios habla y yo le creo y camino en consecuencia. La palabra es semilla, la fe es el terreno y la obediencia es el fruto. Es la manifestación. Así como Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, la palabra de Dios es el alimento que la inicia, la sostiene y la madura. ¿Qué vas a hacer con la palabra hoy? ¿Qué vas a hacer con la palabra hoy? El Señor te dice, oí mi palabra, presta atención. Hablé, estoy hablando y seguiré hablando. Cree mi palabra, aunque no veas todavía, confía en que es verdad. Obedece mi palabra, da el paso. Ese paso que sabes que tengo para vos. Eso es lo que Dios te dice. Y si hoy sentís que tu fe está débil, ¿sabes qué? Volvé a la fuente. No busques emociones. Busca la palabra. No busques sentir. Reencontrate con la voz de Dios. Y en la palabra está la voz del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu fe? Cierra tus ojos, ten un momento de oración y preguntale al Señor, Señor, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Estás oyendo la palabra de Dios o estás oyendo otras voces? ¿Estás oyendo la palabra de Dios o estás oyendo la voz de la cultura? En 6 días tendremos una reunión hablando de familias establecidas. Pero muchos han dejado de creer en la familia, aunque es la expresión más perfecta del diseño de Dios a través del cual Él se quiere manifestar, y han dejado de creer porque el mundo ha instalado otras voces. Y le crees más a las voces del mundo que a la voz de Dios que te dice, yo tengo una familia para vos. Mi plan es la familia. Porque dice la palabra que no es bueno que el hombre, que la mujer estén solos. Y diseñó ese plan. Esa es la voz de Dios. Sin embargo, hay otras voces que resuenan y te cuesta creer que ese es el plan de Dios para tu vida. Te cuesta creer porque hay dolores que te han atravesado y es una realidad. Y te hacen pensar que ya no hay oportunidad para vos. Sin embargo, la voz de Dios te dice esta mañana, ¡hey! Mis promesas son fieles. Mi promesa es fiel. ¿Estás creyendo a la palabra de Dios? ¿O la escuchás y te pasa de largo? Es tiempo de creer, de abrazarte a la palabra de Dios, a esa voz de Dios. Hay una palabra revelada en la Biblia y también en la Biblia hay palabras específicas, revelación de Dios para tu vida, para tu realidad, para tu circunstancia, para tu momento, para tus propósitos. Necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas escucharlo a Él. Pero necesitas creer. Y necesitas que esa fe traiga fruto. Y el fruto viene con la obediencia. Amén.